Amigos del canal Oscar TV, aquí les muestro que en este canal tenemos gran variedad de videos. Espero que se suscriban y apoyen el canal. Aquí les dejo un muy buen video. Cuídense. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Conclusiones. Les saluda Rafael Romo. Vamos de inmediato con las 5 del día. En el número 5, Estados Unidos, ¿culpable o inocente? El jurado en el juicio contra el exdirector de campaña de Donald Trump terminó el segundo día de deliberaciones sin alcanzar un veredicto. Paul Manafort enfrenta 18 cargos por evasión fiscal, fraude bancario y no declarar cuentas bancarias en el extranjero. Según expertos legales, entre más se tarde el jurado en dar un veredicto, mayores son las posibilidades de que el acusado sea exonerado, aunque no siempre es el caso. El presidente Trump calificó el juicio contra su exdirector de campaña de muy triste. El juez del caso dijo que ha recibido amenazas. En el número 4, México, que decida el pueblo. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, dice que dejará que el pueblo decida si se termina o no la construcción de un nuevo aeropuerto para la capital mexicana. Un equipo técnico comisionado por López Obrador determinó que hay dos opciones: seguir la construcción empezada por el presidente actual, Enrique Peña Nieto, en Texcoco, o transformar un aeródromo militar en aeropuerto civil. El presidente electo, que siempre se opuso a la nueva terminal aérea, la cual ya lleva un 30% de construcción, dijo que planea realizar una consulta ciudadana para la última semana de octubre, antes de que tome oficialmente posesión de la presidencia en diciembre. En el número 2, Venezuela, detenciones arbitrarias. El gobierno de Estados Unidos condenó este viernes lo que calificó de violencia política del 4 de agosto en Venezuela, refiriéndose al supuesto atentado contra el presidente Nicolás Maduro. El Departamento de Estado condenó en un comunicado lo que calificó como detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso. También este viernes, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela le dio luz verde a las solicitudes de extradición contra presuntos implicados en el supuesto atentado, incluyendo el expresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, quien se encuentra en Colombia. Borges dijo que la sentencia demuestra que en Venezuela no hay justicia. En el número 1, Perú, haciéndose eco. Primero fue Ecuador y ahora el gobierno peruano anunció que a partir del 25 de agosto solo permitirá la entrada de ciudadanos venezolanos con pasaporte. La decisión hace eco de una medida similar adoptada por Ecuador esta semana. Según reportes, a Perú ya han llegado unos 400,000 venezolanos que huyen de la profunda crisis política y económica por la que atraviesa su país. El ministro del Interior, Mauro Medina, dijo que se trata de resguardar la seguridad tanto de peruanos como de venezolanos. Este es el primer tema de la noche. Profundizamos en los hechos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclucrisis Venezuela. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN. Primero fue Ecuador y ahora Perú hace lo mismo. A partir del 25 de agosto será obligatorio que los ciudadanos de Venezuela que pretendan ingresar a Perú cuenten con un pasaporte válido. La llegada masiva de venezolanos a Perú parece estar rebasando la capacidad del gobierno de ese país para procesarlos. El pasado 11 de agosto llegaron a Perú 5,200 venezolanos, una cifra récord de ingreso para un periodo de 24 horas. En un solo día, 5,200. Jimena de la Quintana nos envía desde Lima el siguiente informe sobre la nueva política inmigratoria y sus implicaciones. La medida fue anunciada por el ministro del Interior, Mauro Medina, y también por el Superintendente Nacional de Migraciones, el señor Eduardo Sevilla. Se cumple a partir de las 00 horas del sábado 25. Es importante decir que, según las autoridades, esta medida se ha tomado básicamente por seguridad, porque lo que ellos dijeron durante esta conferencia de prensa el viernes es que la cédula de identificación venezolana no tiene las medidas de seguridad suficientes, es decir, no les permite a ellos verificar que estas personas, que estos ciudadanos venezolanos que ingresen al país no tengan antecedentes penales o no estén siendo, por ejemplo, buscados por la Interpol. Pero vamos a ver qué dijeron las autoridades. Aquí no hay ningún afán de hostilizar, de xenofobia, de discriminación ni nada. Por eso cuando empecé mis palabras hablé de esa línea que tenemos los peruanos muy tradicional de apertura, de hospitalidad, de acogida, pero también tenemos que pensar ese lado que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Este tipo de medidas me duelen en el alma porque no son
no se alinean con nosotros. Sacar un pasaporte en Venezuela cuesta muchísimo. Y sin eso, bueno, quedan allí en un país vagando, muriendo de hambre. Las autoridades también se refirieron al número de venezolanos que existen en el Perú. Esa cifra se ha ido incrementando conforme han transcurrido los meses. De hecho, en el 2017 habían aproximadamente 100.000 venezolanos, esto entre los que se encuentran en tránsito y los que adquieren lo que se llama el permiso temporal de permanencia, que es lo que les permite permanecer en el Perú y trabajar. En el 2018 esta cifra se ha incrementado a aproximadamente 400.000. Dijeron las autoridades, se refirieron a que esta medida en particular tomada por el Perú no viola ningún tratado internacional, puesto que Venezuela se retiró de la CAN, de la Comunidad Andina de Naciones, y además fue suspendido del Mercosur. Por lo tanto, no goza los beneficios con los que gozan otros países andinos que, por ejemplo, permiten a sus ciudadanos ingresar al Perú solamente portando la cédula de identidad. Eso es lo que dijeron las autoridades peruanas, siempre poniendo énfasis en que esta es una medida de seguridad y no es una medida que tenga que ver con discriminación o xenofobia, puesto que el Perú siempre ha sido un país de puertas abiertas y lo seguirá siendo, no solamente para los ciudadanos venezolanos, sino también de otro país. Para CNN, Jimena de la Quintana, Lima. Gracias a Jimena de la Quintana por el informe. ¿Qué dice Colombia, el país que ha recibido el mayor número de migrantes venezolanos? El director de Migración Colombia, Christian Kruger, dijo que le preocupan las restricciones que impondrán tanto Ecuador como Perú. Según Kruger, exigirle pasaportes a los venezolanos tendrá consecuencias negativas para ambos países, incluyendo el aumento del trabajo informal y la explotación laboral, así como un incremento de los problemas de seguridad. Los venezolanos, dijo el funcionario, no dejarán de migrar por la exigencia del pasaporte, sino que buscarán entrar por sitios no regulados en vez de los puntos fronterizos. Antes de dejar la presidencia, Juan Manuel Santos emitió un decreto regularizando a más de 440.000 venezolanos en Colombia. Sumados a los anteriores, hay alrededor de 820.000 venezolanos con permiso legal para vivir en el país sudamericano. En Ecuador no todos están de acuerdo con la decisión del gobierno de exigirle pasaporte a los venezolanos. La Defensoría del Pueblo instó a los ministros del Interior y de Relaciones Exteriores a que desistan en aplicar el requisito del pasaporte. Sugirió que se violaría la Constitución, la Ley de Movilidad Humana y acuerdos internacionales de derechos humanos en un mensaje en redes sociales también dirigido al presidente Lenín Moreno. Pero el director general de operaciones de la Policía Nacional de Ecuador, Patricio Carrillo, pinta otro panorama. Este viernes dijo que han detectado documentos de fácil falsificación que son utilizados por grupos que promueven la delincuencia organizada, y es por eso que considera la exigencia del pasaporte no solo oportuna, sino también necesaria. Lo hablamos con mi primer invitado de la noche. Le doy la bienvenida a Daniel Regalado, presidente de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador, quien nos acompaña en vivo desde la capital de Ecuador, Quito. Gracias, Daniel, por estar con nosotros. Bienvenido a Conclusiones. Entonces, hay argumentos que suenan bastante sólidos desde un lado y del otro. Como acabamos de informar, la policía dice que está entrando gente con documentos que son muy fáciles de falsificar. Supongo que se refiere a la ya muy conocida cédula de identidad que expide el gobierno de Venezuela. Desde tu perspectiva, ¿cuál va a ser el efecto de esta decisión del gobierno de Ecuador de exigirle pasaporte a tus compatriotas de Venezuela? Bienvenido. Gracias, amigo. Mire bien, el problema es que ahora se va a complicar porque va a ser como una represa en la frontera de Colombia. Entonces eso va a generar zozobra, porque verdaderamente muchos de los que estaban saliendo en Venezuela querían ir más hacia el sur por el sentido de que estaban esperando a las familias y por supuesto en el camino vienen sin comunicación alguna con sus familiares porque no tienen internet, no tienen los celulares o porque sufren de robos durante el trayecto. Entonces eso genera zozobra y va a haber una confusión y por supuesto van a entrar por otros caminos que no realmente deberían ser. En otras palabras, lo que sugieres es que la gente va a seguir migrando independientemente de que se le exija pasaporte o no. Claro, es que lo que pasa es que ellos tienen una necesidad, primeramente reunificación familiar. Segundo, que en el caso de muchos de los que están huyendo de Venezuela, de la dictadura de Maduro, simplemente desean salvaguardar su vida, porque son perseguidos y no tienen otra opción. La otra opción sería hacia Brasil.
¿Le das algún crédito a las palabras del director de operaciones de la Policía Nacional que dice que están identificando documentos que son de fácil falsificación y que elementos del crimen organizado están inmiscuyéndose, están interfiriendo o infiltrándose entre esos grupos de migrantes? ¿Sería una preocupación esa? Mira, si hablamos de historia con respecto a lo de la cédula, por lo menos en Ecuador, existen falsificaciones y tráfico de identidad en Ecuador. Ahora bien, desde Colombia, desde Perú, eso existe desde hace mucho tiempo también. Entonces, verdaderamente, yo entiendo que el problema en Venezuela es que no hay un control de identidades y de material, ni de quién lo recibe. Pero en este caso están perjudicando casi a un 98 o 99% de personas que son honestas, trabajadoras y que quieren salir por una urgencia ya de salud, de desespero, de seguridad alimenticia. Daniel, solamente para darnos una idea y para beneficio de los televidentes que nos están viendo en otros países de América Latina y que quizá no estén tan familiarizados con la situación en Venezuela, cuéntanos qué tan difícil es actualmente conseguir un pasaporte para un ciudadano venezolano. Es una tarea titánica, definitivamente. Primero que el gobierno, las citas no las entrega, el portal no funciona nunca para realizar una cita para un pasaporte nuevo o para una renovación. En el caso de renovación está descartado porque muchos de los pasaportes están recibiendo una prórroga por 2 años, que tiene un costo de $280. ¿$280 por un pasaporte, Daniel? 4 a 8 meses para que llegue al lugar de destino. Si es en Venezuela, pero perdona, un país... ¿$280 por un pasaporte? Así es. No, por la prórroga. La prórroga de 2 años que se lo dan a los pasaportes que están vencidos. Ahora, por un pasaporte nuevo, realmente el arancel es de $80 hasta lo último que se estaba manejando. Pero verdaderamente no están sacando un pasaporte nuevo porque no tienen material, eso es lo que adjudica el gobierno de Venezuela. Ahora, perdóname que te haya interrumpido porque estabas en medio de la explicación de que no solamente es el costo del pasaporte, sino que se tarda mucho tiempo. ¿Me decías que de 4 a 8 meses para conseguir una cita? No, para poder recibir la prórroga del pasaporte vencido. Ahora, para un pasaporte nuevo, que es mucho más complicado, realmente puede tardar de 1 año a 1 año y medio. Tengo personas que tienen 1 año y 8 meses esperando. Ahora, cuéntanos, tú estás como presidente de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador. Me imagino que estás en constante contacto con gente que está llegando a Ecuador desde Venezuela. ¿Qué es lo que te cuentan y has logrado conseguir alguna reacción sobre este nuevo requisito? Mira, mucha tristeza, mucho desespero, porque muchos esperaban a su familia, que iban a entrar a Ecuador, que los están esperando y que bueno, que le iban a dar una especie de abrigo mientras podían recibir su pasaporte nuevo o la prórroga realmente. Pero muchos, o sea, la familia está muy separada. Y en este caso vienen o la mamá o el papá y después que viene el resto de la familia y con los niños más que todo, y eso ha causado una tristeza enorme porque ahora no saben qué hacer porque no van a poder ver a su familia como lo querían hacer en semanas, en días. Y entonces, ¿qué se espera que hagan esas familias? Me decías que existe la posibilidad de que la frontera se vuelva como una represa que en algún momento estalle. ¿Qué opciones te han dicho a ti que van a tomar ante esta situación? Mira, realmente ellos no están al tanto de esta situación, por lo menos lo que vienen en camino. Desde el día jueves no tienen conocimiento o no tienen la información dada correcta como debería ser y se van a encontrar con una frontera donde le van a pedir un documento que no van a tener. Los que vienen a pie o en cola por toda Colombia se van a dar cuenta en 6, 7, 8 días cuando lleguen a la frontera. Y verdaderamente eso va a causar lo que está tratando de evitar Ecuador, que es el coyote, el paso por trocha o la falta de, o no, el no registrar su entrada, eso lo van a realizar, porque el desespero es tan grande que verdaderamente no sé qué no pueda pasar. Para mí eso es ahorita muy incierto para lo que va a suceder. Bien.
Te agradezco que hayas estado con nosotros en el programa. Daniel Regalado, presidente de la Asociación Civil Venezuela en Ecuador, nos acompañaba en vivo desde Quito. Gracias, Daniel, y hasta la próxima. Gracias a ti. Y al volver a conclusiones, militaba en el chavismo. Ahora este diputado venezolano está en la mira del régimen de Nicolás Maduro, el cual lo acusa de estar implicado en el supuesto atentado del 4 de agosto. Volvemos. Por años fue uno de los militantes del chavismo. Ahora el diputado venezolano Ismael García está en la mira del régimen de Nicolás Maduro. Se le acusa de estar implicado en el supuesto atentado del 4 de agosto y de ser parte de una conspiración para derrocar al gobierno de Venezuela. Este miércoles el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Diosdado Cabello, calificó a García de traidor y de infiltrado en las filas chavistas. También se refirió a su supuesta responsabilidad en el presunto intento de magnicidio. Fue en su programa de televisión con El Mazo Dando. Aquí va un fragmento de las declaraciones de Diosdado Cabello. Yo pregunto, ¿todavía en este mundo hay alguien que se deja robar con Ismael García? Hay que ser bien bolsa, Dios mío. El tipo es un pillo. El 11 de abril, Ismael García, ya traidor, él estaba en el palacio y él llamaba, aquí está tal, aquel anda por aquel lado, infiltrado en nuestra fila, y fue un agente de la derecha. Eso lo hizo el 11 de abril, ese pillo que anda robando y ahora dice que viene para Venezuela armado por las trochas. Ay, Dios mío querido, yo no voy a dormir esta noche, no podría dormir esta noche. ¿Quién? O sea, yo no invito a nadie de esos bichos. Yo me imagino a Ismael García cubrirme. Perdón, eso es una voz de mando, ¿no? Que uno dice en la cosa militar, cubrirme, y se meten detrás de la gente. Se pone, cubrirme. Nadie. El tipo es un traidor, ha traicionado a todo el mundo y ha robado a todo el que ha podido y anda en el mundo robando y está metido en esta conspiración. Yo lo dije en estos días, el lunes lo dije, me preguntaron y le dije, no solo es Juan Requesén y Julio Borges, no, están ahí. Palabras de Diosdado Cabello. No está en Venezuela, está en San José, Costa Rica. Le doy la bienvenida a conclusiones al diputado Ismael García. Diputado, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Como siempre, un gusto tenerlo en el programa. El gobierno de Venezuela dice que usted está implicado en el supuesto atentado contra Nicolás Maduro y que también es parte de una conspiración para derrocar al gobierno. ¿Cómo responde usted a estas acusaciones? Bienvenido. Sí, bueno, mira, en primer lugar yo quiero decirles a todo el mundo que ya en Venezuela ampliamente lo conocen. Yo en el año 2007 lideré un movimiento en el país donde estaban 2 gobernadores, otro terminó después metiéndose otra vez allí en las filas de la corrupción, más de 300 concejales, un movimiento grande. Y por otro lado hubo un movimiento de la calle, de la sociedad civil, de los partidos y del movimiento de jóvenes de las universidades, que en estos momentos muchos de ellos ocupan responsabilidades importantes en sus partidos. En el 2007 enfrentamos una lucha porque el presidente Chávez planteó cambiar la reforma, cambiar la Constitución y reformarla para imponer un modelo como el que en el curso del tiempo han impuesto, de absoluta hegemonía del Estado sobre la sociedad a través de un partido controlándolo todo, controlando las instituciones, y así fueron destruyendo la Constitución de Venezuela. Entonces, quien es traidor es Diosdado Cabello, quien es cobarde es Diosdado Cabello, que él el 11 de abril, sí lo sabe todo el mundo en Venezuela, que se escondió y llegó cuando ya el asunto estaba resuelto a Miraflores. Nuestra separación allí fue por razones fundamentalmente de ética, de moral, y además porque nosotros somos demócratas. Así fueron llevándose por delante a líderes importantes como en la región de Guárico, a Manuí, al Gato en Monaga, y a mucha gente, pero nosotros creemos en el proyecto que está en la Constitución. Ahora bien, estamos hablando de una división que empieza en el 2007, como usted menciona. ¿Por qué cree usted entonces que es ahora cuando el ataque se hace más acérrimo en su contra, cuando están pidiendo que sea capturado, cuando dicen que usted es parte de este supuesto atentado? ¿Por qué ahora, diputado? No, mira, haya habido una confrontación permanente. Yo he participado en muchísimas luchas en las que hemos logrado derrotar al gobierno. En Aragua fui recientemente electo gobernador y no nos reconocieron como nos reconocieron por la Mesa de la Unidad. Además, he sido diputado en 2 oportunidades. Hemos derrotado en el estado de Aragua
a lo que es la cuna de lo que fue el origen del chavismo. Eso es una cuestión de clavo pasado. Lo que pasa es que Diosdado trata de descontextualizar. ¿Qué es lo que está haciendo Diosdado y Maduro en este momento? Que en Venezuela no hay un gobierno, en Venezuela hay unos capos que están involucrados en terrorismo, que están involucrados en el tema del tráfico de drogas y están involucrados hasta el tuétano en corrupción. En Venezuela hay más de 350.000 millones de dólares que no aparecen por ningún lado. Y algunos de ellos se van, como el caso de Rafael Ramírez o otros, y se entienden afuera y entonces terminan reconociendo los delitos, pero el problema es que el dinero se perdió. En el caso de Diosdado Cabello, él es uno de los jefes principales de esas mafias que hoy se apoderaron del poder. Vamos a hablar, diputado, de los incidentes recientes. Desde su perspectiva... De lo reciente, diputado, bueno... Sí, ¿cómo interpreta usted lo que pasó el 4 de agosto? ¿Qué fue en realidad? El gobierno dice que fue un atentado contra el presidente Nicolás Maduro. ¿Qué fue para usted? Mira, eso es un montaje del gobierno. Incluso dentro de ellos mismos hay grandes contradicciones. Han pasado videos de Padrino López aprieta un botón. Un general hace 3 noches lo fueron a buscar a su casa. Entre ellos, entre esas mafias, hay grandes contradicciones. Ahora, en el caso, por ejemplo, de Julio Borges no quiso firmar un acuerdo de República Dominicana para entregar el país en unas elecciones chimbas. En el caso de Juan Requesén, es un muchacho, un dirigente joven venezolano, militante de Primero Justicia, que, bueno, desde hace tiempo el señor Cabello en un programa, igual que como me amenazó a mí, lo dijo, igual como lo hicieron con José Manuel, pero también allá hay mucha gente que ha metido preso. El diputado Gilbert Caro pagó más de 1 año, está preso Leopoldo López en su casa, pero preso e incomunicado, y hay más de 200 militares presos. En el caso mío particular, es que yo hace 3 meses me dediqué a investigar todas las tropelías de Diosdado. En este país donde estoy, hay una empresa que la usaron con un general llamado de apellido Guarapiche, que hizo un desastre y es un hombre de confianza de Diosdado Cabello. Vinimos a investigar cómo quebraron esa empresa y cómo lo usaban para el lavado de dinero. En Panamá, más de 300 empresas. En Estados Unidos, un número importante de empresas, todas de lavado de dinero, empresas además relacionadas con el narcotráfico. Nombre de diputado, ¿tiene pruebas de todas esas acusaciones, diputado? ¿Tiene pruebas de todas esas acusaciones? Hermano, todo esto que te estoy diciendo lo presenté a una fiscalía hace 3 meses y son los nervios que tiene Diosdado. Y yo en este momento, yo voy a dar una rueda de prensa el próximo miércoles en Estados Unidos para dar con lujo de detalle todas las empresas, nombre de testaferro que no se conoce, las operaciones de Diosdado Cabello y de sus testaferros, de sus primos hermanos, del testaferro más importante que tiene en Venezuela, y esos son los nervios que tiene Diosdado. Por supuesto, él trata de descalificarme. Yo pregunto a alguien que pueda decir si alguna vez, como él dice, hemos ido a pedirle o a robarle a nadie. Nosotros lo que hemos dado por nuestro país. Él descalifica no solamente a mí, o trata de descalificarlo a todo aquel que piense distinto a él, y trata de generar injurias entre la oposición. Bueno, es un tipo de verdad. ¿Cuál es su situación actual, diputado? Usted está en calidad de exiliado en Costa Rica. ¿Cuál es su situación en el país centroamericano? Yo estoy aquí, en unas horas más vine a esas gestiones. Como te dije, voy a ir a Estados Unidos, pero yo soy ya un condenado por el régimen y la dictadura de Maduro. Pues sí, Diosdado es el que condena, así como hacía un personaje siniestro que tenían en el programa de Lojilla, que también, por cierto, lo denuncié. Bueno, ese señor decía, fulano de tal cosa, le tocaba la puerta del SEBIN, antes se llamaba DC, iba preso y le armaban un expediente. Si no está en el país, allanan, como allanaron la casa de Julio Borges, allanan la casa de los familiares. Yo aprovecho para denunciar eso. Cualquier daño que quiera hacerse a algún familiar mío, tú eres responsable, Diosdado Cabello. Pero entonces, ¿no regresa a Venezuela, diputado, por lo que me dice? Bueno, voy a ir a Estados Unidos y luego allá de hacer esta denuncia tomaré una decisión. Yo tengo ya días que he entrado, salido clandestinamente, porque además hay un número de dirigentes que está en una lista en los aeropuertos en Venezuela que cuando sale, yo no puedo salir por un aeropuerto en Venezuela porque le quitan, le rompen los pasaportes, se los eliminan y bueno, el gobierno, no solamente los diputados que salen a representarnos en Parlasur, en el Parlatino, en los organismos internacionales,
tenían que salir como salía y entraba Julio Borges, como hemos salido y entrado todos, por las trochas, por la frontera, porque no es posible pasar por un aeropuerto. Esa es la dictadura que hay en Venezuela. Bien. Absolutamente un gobierno que está al margen de la ley, y por eso es que hoy los organismos internacionales ya tienen que pasar de los pronunciamientos a hechos mucho más concretos. Hay mucha tela de dónde cortar, diputado. Voy a pedirle que nos espere un momento. Quiero marcar una pausa y vamos a regresar con usted. Enseguida estamos en esta conversación con el diputado Ismael García de Venezuela, quien ha sido acusado por el régimen de Nicolás Maduro, particularmente por Diosdado Cabello, de ser un traidor al gobierno y estar infiltrado. Al regresar, seguimos conversando con él. El nerviosismo y la expectativa se apoderan de muchos venezolanos. Todos están en la cuenta regresiva de la reconversión monetaria del lunes, que le restará 5 ceros al bolívar. Volvemos. Las aspiraciones políticas de Luis Ignacio Lula da Silva recibieron el espaldarazo de la ONU. El Comité de Derechos Humanos del organismo pidió a Brasil garantizar los derechos políticos del expresidente, permitiendo su participación en las elecciones de octubre. La defensa del exmandatario dijo que todos los poderes de Brasil deben acatar la decisión. Sin embargo, el canciller brasileño señaló que se trata de una recomendación sin efectos legales. Lula cumple una pena de más de 12 años de prisión por corrupción y lavado de dinero. Volvemos. Venezuela solicitará la extradición de la ex fiscal general Luisa Ortega y del expresidente de PDVSA y exministro de Petróleo Rafael Ramírez. El Tribunal Supremo de Justicia del país dio luz verde a las peticiones. La extradición de Ortega se solicitará a Colombia. A la exfuncionaria se le acusa de una larga lista de delitos, entre ellos de usurpación de funciones y traición a la patria. Por su parte, la petición contra Rodríguez se emitirá a España por los delitos de peculado doloso, evasión de procedimiento licitatorio y asociación. Continuamos conversando con el diputado Ismael García, quien se encuentra en San José, Costa Rica. Diputado, acaba de escuchar lo que hablaba sobre la fiscal general o ex fiscal general, depende a quién le pregunte, y también sobre Rafael Ramírez. ¿Están ellos en la misma situación que han estado otros? Es decir, de cierta manera desde fuera parece como que el sistema se está consumiendo a sí mismo, porque vemos a gente que era afín al gobierno, e incluso como usted, que ahora está fuera de ese círculo de poder que gobierna Venezuela. ¿Es esto lo que está pasando con Luisa Ortega? ¿Es esto lo que está pasando con Rafael Ramírez también? En el caso de Luisa Ortega, ella denunció la existencia de un golpe de Estado y de un desconocimiento de la Constitución. Y bueno, eso llevó a un desenlace que tuvo que huir del país, salir del país, porque la iban a meter presa y pasaría por situaciones como por ejemplo pasó con la jueza Fiuni, que hasta la violaron en una cárcel. Es decir, ella estaba cumpliendo con sus funciones como fiscal. En el caso de Rafael Ramírez, nosotros lo denunciamos, yo mismo lo denuncié muchas veces, incluso en la fiscalía, muchos casos. Son dos casos completamente distintos. Mira, el gobierno, eso de solicitar, por ejemplo, a alguien que piense distinto, que es distinto a un corrupto, que afuera los hay del gobierno que huyeron acusados por haber robado dinero del Estado. Bueno, esos son dos cosas completamente distintas. Ahora, hoy me preguntaban en otro programa también, o te lo puedo decir aquí por mi propia cuenta, allí lo que está pasando es que el gobierno trata de colocar como que si el gobierno de Venezuela es legítimo para pedir que extraditen a alguien que por razones, digamos, de disentir o denunciar las atrocidades del gobierno puede hacerlo. Sí. El gobierno de Maduro es ilegítimo. Él participó en unas elecciones que él mismo se autonombró. Acaba de ser destituido por el Tribunal Supremo de Justicia legítimo, que fue designado por nosotros los diputados. Si nosotros lo designamos y reconocemos que son legítimos, entonces es el tribunal que funciona. Que esa medida en este momento en el país es inaplicable, pero desde el punto de vista internacional causa un efecto políticamente muy importante, porque es un gobierno que no tiene ni un solo grado de legitimidad y al contrario está al margen de la ley. Es como una cosa y aparte no me imagino a Colombia, no me imagino a España, mucho menos a Costa Rica cumpliendo con una petición de extradición de Venezuela. Ahora, antes de que se nos acabe el tiempo, diputado, ¿alguna vez imaginó cuando era afín al chavismo usted como parte todavía del partido Podemos que iba a terminar en la situación en la que está ahora, prácticamente en el exilio y siendo calificado de traidor, como dice ahora Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente?
En los debates que se hicieron en la Asamblea Nacional y en la sociedad venezolana, nosotros dijimos que esa propuesta de reforma que confiscaba la propiedad privada, que cambiaba la geometría del poder, que concentraba todo el poder en manos del presidente de la República, allí lo dijimos y está grabado para la historia, lo confrontamos y lo derrotamos con votos, que eso llevaría a lo que es el país hoy. Eso fue un debate de cara a la sociedad. Hay gente ahí que va y viene y se queda y se va porque son oportunistas, pero nosotros en el 2007, en el momento en que ese gobierno tenía, fuerza, dinero, compraba, no solamente en Venezuela, sino fuera del país, tenían dinero para mandarle al señor de Nicaragua, que tiene ese país en las condiciones paupérrimas y miserables como han hecho en Venezuela. Y el problema de Maduro es que se le acabaron los reales y todos los días inventa una cosa y persigue a la gente y va metiendo presos porque ellos necesitan mantenerse en el poder a la fuerza. Es un modelo que en América Latina y en el mundo fracasó, que en nombre de los pobres y que le van a consultar y no sé qué, y resulta que hoy los pobres en Venezuela son más pobres y la clase media está empobrecida, porque es un modelo económicamente inviable de total y absolutamente control del Estado. Maduro controla un tribunal ilegítimo, controla un fiscal chimbo ilegítimo. Ese fiscal está acusado de corrupción en República Dominicana, fue gobernador de un estado, militante del PSUV, fue constituyente, diputado, de todo. Entonces ahora es fiscal, imagínese usted. Se nos acaba el tiempo, desafortunadamente. Para terminar esto, y un tribunal supremo en Venezuela, que es chimbo, de unos magistrados que fueron electos entre gallos y medianoche. De manera que el gobierno de Venezuela, como yo lo dije y lo ratifico, está técnicamente tumbado, no existe, y eso es lo que nos quiere dejar. Y para beneficio... Solo con la fuerza del poder. Para beneficio del resto de nuestros televidentes en América Latina, chimbo significa ilegítimo. Se nos acaba el tiempo, diputado. Gracias por haber estado con nosotros desde San José, Costa Rica. El nerviosismo y la expectativa se apoderan de muchos venezolanos. Todos están en la cuenta regresiva de la reconversión monetaria de lunes, que le restará 5 ceros al bolívar, 5. En tiempos de hiperinflación, de escasez de alimentos, de medicinas y hasta de billetes, muchos se preguntan cuál será el impacto de esa medida y de otra que se avecina, como nos informa Osmari Hernández desde Caracas. Para comprar un helado, el consumidor debe hacerle una transferencia bancaria al vendedor ambulante. Lo mismo pasa en algunos comercios establecidos porque casi no hay papel moneda. No tenía venta y empecé a trabajar con transferencia. El lunes 20 de agosto llega el Bolívar Soberano con 5 ceros menos y muchos esperan que al menos sea con muchos billetes más. Y mientras esperan, las transacciones electrónicas han resultado una opción hasta para algunas iglesias que han visto una merma en las limosnas. En algunas formas de transporte también hay quienes usan esa modalidad. Regamos, a veces son conscientes y no lo hacen, pues. Algunos clientes buscan otros recursos. ¿Cómo paga usted? Con harina pan, con arroz, con lo que pueda. Este zapatero busca un punto de débito prestado de otro local, algo común en tiempos de escasez de efectivo. No siempre le funciona. En verdad no tenía el recurso para efectivo eso y tenía esos zapatos. Mío que sí que se los aceptaba para como canje. Llevar dinero en el bolsillo tiene una ventaja adicional. Por punto es más caro, cuando es efectivo es más barato. Cuéntame cuál es la diferencia. La mitad. Porque la escasez hace del dinero otra mercancía. Bueno, la mayoría de las personas venden el efectivo. Tú quieres 1 millón, tienes que transferir 7 millones. Muchos están intrigados por saber si el Bolívar Soberano resolverá el problema. Antes había el efectivo, hacíamos bastante carrera, ahora... Obtener billetes es un asunto de suerte en Venezuela a la hora de encontrar un cajero automático abastecido o de mucha paciencia en el banco al retirar de la cuenta. Los venezolanos también están a la expectativa del incremento del precio de la gasolina en momentos cuando en Venezuela se vende el combustible más barato del mundo. Cuesta llenar un tanque mucho menos que una botella de agua, un chocolate o un caramelo. Hasta el punto que las personas pagan con las monedas que tengan a la mano. A veces los trabajadores de las estaciones de servicio exoneran a quienes no cuenten con efectivo al momento. Hasta la propina es más alta. A veces no me pagan y a veces si pagan, regresan pues a pagar. Mi tanque normalmente son 145 bolívares, 130, siempre le doy 1.000, 2.000. La queja constante es que todo sube casi a diario. El salario mínimo equivalente a unos $2 se diluye en la hiperinflación. El Fondo Monetario Internacional calcula que al cierre de este año será de 1.000.000%. Para CNN, Osmari Hernández, Caracas.